Bueno, estoy encantada de estar aquí con este maravilloso paisaje que tenemos y este día tan espectacular. Así que antes estábamos hablando de las razones para ser optimistas y pesimistas y algunas de nosotras decíamos, bueno, hay que ser un poco optimista. Razones para ser optimistas. Estamos aquí con gente majísima tomándonos un vino. Segundo, ya está. Esa es la única razón para ser optimistas en el tema en el que estamos hablando. Todo lo demás, si somos optimistas, yo creo que es como una cuestión psicológica para no deprimirnos. Antes hablábamos, o nos lo tomamos a cachondeo, o qué vamos a hacer, ¿no? Porque, bueno, muchas de nosotras llevamos aquí trabajando en cuestiones de estas de género desde hace muchísimo tiempo, leyendo a mujeres que han estado trabajando en cuestiones de género y ciencia desde hace muchísimo tiempo y estamos discutiendo exactamente las mismas cosas que se están discutiendo. Antes se decía, aquí estamos, no, o de aquí venimos. No, no, es que aquí estamos, es que seguimos con los mismos problemas exactamente, seguimos con las mismas dificultades, tenemos todas las cifras, tenemos todas las soluciones y aquí estamos. Razones para ser pesimistas. Pero bueno, por lo menos nos queda el tomarnos el vinito y estar con gente maja. Así que nada, yo voy a hablar sobre cómo hacer ciencia responsable porque la cuestión es cómo comunicamos la ciencia de manera responsable si no hacemos ciencia que de hecho sea responsable. Ya se han hablado de varias de esas cosas. A ver cómo voy para adelante con este cacharrito. Sí. Ok, esta es la... esto es lo que voy a hablar, con un poco sobre la situación, que no voy a decir nada porque ya lo hemos dicho todo. Un poco sobre los bienes que produce la diversidad, aunque me centro en la diversidad de género, por supuesto, todas las diversidades de las que se han hablado ya, raciales, de habilidades, de sexualidad, todas las cosas estas. Pero yo me centro en cuestiones de género. Y luego, cómo conseguir ciencia responsable, a pesar de que, bueno, aquí seguimos hablando de lo mismo. Como decía, no podemos, aunque por supuesto se puede tener ciencia responsable y comunicación irresponsable, es improbable que tengamos comunicación muy responsable cuando tenemos ciencia que no es particularmente responsable. Porque las condiciones de la comunicación de la ciencia y las comunicaciones en las que se produce la ciencia son las mismas. Entonces, los mismos problemas vamos a tener de una manera que de otra. La situación, muy brevemente, y de hecho no voy a decir nada porque los sesgos de género siguen vivos y coleando, como has visto. Hemos ya hablado de todas estas cosas, que las mujeres están en desventaja en las decisiones de contratación y promoción, subvenciones, puestos de liderazgo, todas las cosas que ya se han hablado, todas las cifras que tenemos desde hace mucho tiempo, sabemos que siguen estando mal. Incluso las mujeres están en desventaja en las clases, donde cuando son evaluadas, bueno, las cosas que se han dicho de cómo se evalúa a los hombres y cómo se evalúan las mujeres, si a los hombres se los describe como, a los profesores se los describe como brillantes, inteligentes, rigurosos, a las mujeres como pesadas, tonta y ansiosa. Es decir, las características que se ponen, sabemos que lo que miden, lo que son buenas las evaluaciones de estudiantes son para medir no la calidad pedagógica, sino los estereotipos de género. Pero seguimos utilizando estas evaluaciones. Eso, digo, siguen vivos y coleando. Aquí algunos ejemplos de los muchos estudios que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo sobre todas las disparidades que sufren las mujeres en ciencia en este caso, pero por supuesto en muchos otros ámbitos, como acabamos de hablar ya hace un minuto. Lo que me interesa a mí es, sabemos de sobra todos los problemas, tenemos todos los datos, ¿qué podemos hacer para cambiar estas cosas? También sabemos lo que podemos hacer, pero aquí estamos, como digo.
A la diversidad, como digo, que aunque me centro en género, pero todas las diversidades de características demográficas o sociales que son relevantes. Produce bienes éticos, ¿no? Hacer ciencia es una cosa muy interesante. Produce curiosidad, muchas cosas que valoramos. Entonces, cuando tenemos ciencias, comunidades científicas diversas, pues obviamente podemos distribuir esos bienes a los que si no solamente tienen acceso a algunas personas, que sucede que son hombres. Podemos también minimizar los estereotipos. Cuando tenemos más mujeres, más una comunidad científica más diversa, se minimizan los estereotipos, los sesgos que son sistemáticos y que obviamente perjudican particularmente a las mujeres, aunque por supuesto también a los hombres y ciertamente a otros grupos marginalizados. Y nos ayuda también estas comunidades científicas diversas a cuestionar muchas de las presuposiciones que existen y que ayudan a mantener sistemas de opresión, sexistas, racistas, etcétera. Entonces, tenemos bienes éticos, tenemos también bienes sociales. Cuando hay comunidades científicas diversas, podemos ampliar el acceso a la educación y a la formación a las formaciones científicas, y podemos producir investigación que, de hecho, sea socialmente más sensible a las cosas que pueden interesar a distintos grupos sociales. Es decir, no solamente a los que están en poder, a los que están haciendo las preguntas, sino a todas las que formamos partes de la sociedad. Lo que a mí me importa, obviamente, la diversidad produce bienes éticos y sociales, pero a mí me importa sobre todo los bienes epistémicos, la clase de conocimiento, la ciencia que se produce, es lo que a mí me interesa más. Pero siempre me gusta hablar de los bienes éticos y sociales porque a veces la gente, la respuesta que se tiene es ¿y qué pasa si en realidad no tenemos mejor ciencia cuando hay mujeres? Bueno, sabemos que eso no es así, pero si fuese así, tenemos otras razones para incluir a las mujeres y a otros grupos, como digo, en la ciencia, incluso si la ciencia que tenemos es tan buena o tan mala como sería de otra manera. En realidad, no lo es. Tendríamos mejor ciencia si tuviésemos grupos más diversos, comunidades científicas más diversas. Y eso es porque la objetividad no es una cuestión individual, es una cuestión social. Es una cuestión de comunidades científicas, no de a científicos y científicas individuales. Antes hablábamos de la objetividad y de la neutralidad, y aunque en nuestra historia científica y de la historia de la ciencia se han igualado objetividad y neutralidad, eso es un problema. Se pueden tener ciencia objetiva que es, de hecho, que tiene valores, que está cargada de valores, que no es valorativamente neutral. Y esto es lo que han estado haciendo muchísimas científicas, muchísimas científicas feministas, se comentaba antes, que han venido cargadas de valores intentando cambiar la ciencia y produciendo ciencia objetiva. Entonces esto, que tengamos cuidado cuando pensamos que la objetividad exige neutralidad, porque no lo exige. Podemos hacer muy buena ciencia que no es neutral. Entonces, mejor comunidades diversas, mejor ciencia, porque la objetividad es una cuestión social, no una cuestión individual. Una de las cosas que hemos aprendido en todos estos años que se lleva estudiando esto es que las categorías sociales donde la situación social que tenemos colora nuestras perspectivas, como he hablado antes. Entonces, cosas como la raza, el género, las capacidades, todas estas categorías sociales tienen una influencia significativa porque tenemos unos sistemas que son sistemas de opresión, donde una de las cosas que pasa en los sistemas de opresión es que los que están oprimidos no les queda más remedio que
conocer el lenguaje de los opresores. Y ya sé que es muy incómodo esto de hablar de oprimidos y opresores, pero en realidad sistemas sexistas y racistas esto es lo que son, ¿no? Entonces, una de las cosas que, si habéis notado todas nosotras, que tenemos siempre mucho cuidado, se decía, en cómo nos expresamos, no levantar mucho la voz, no parecer muy agresiva, todas estas cosas para que los que están en desacuerdo no se sientan incómodos. Antes hablábamos esto de la incomodidad. No queremos que se pongan incómodos los que nos van a criticar porque, vamos a ver, hombre, una cosa es que nos digas que lo estamos haciendo mal, pero encima que nos pongas incómodos tampoco. Entonces, esta cuestión de saber cómo tenemos que comportarnos, una de las cosas es, todas hemos estado mirando a Óscar cuando se levanta para saber que es nuestro tiempo. Y cuando no lo hemos hecho a tiempo, nos hemos puesto así un poco nerviosas y hemos pedido disculpas. Todas lo hemos hecho. Solamente todas. Digo, entonces, las cosas que pueden cambiar esto, ¿no? Todas estas clases de cosas que se hacen, que las comunidades científicas hacen, por ejemplo. Los juicios sobre qué preguntas de investigación son importantes. Pues si tenemos una comunidad diversa, vamos a hacer preguntas distintas, porque tenemos una comunidad que tiene distintas experiencias y distintos intereses. Vamos a tener unas comunidades científicas que enmarcan los problemas de investigación de manera distinta. Vamos a tener comunidades científicas que entienden como evidencia cosas que otros no han entendido como evidencia. Uno de los ejemplos, el ejemplo que se tomaba antes, que hablaba Ángela, de la mujer con las armas. Estoy segura, imaginaros las muchas mujeres otras que han estado con armas, pero que a nadie se le había ocurrido, y como no teníamos DNA para mirar a ver si eran mujeres o no, pues hemos supuesto que eran hombres. Pero no solamente eso, sino que las cosas que pensamos, por ejemplo, en las teorías de la evolución, donde la teoría inicial es que los seres humanos han evolucionado porque los hombres son cazadores, y es el uso de herramientas el que nos ha permitido evolucionar a los seres humanos. Resulta que las herramientas solamente se consideraban como evidentes cuando se encontraban, la única evidencia que se consideraba de herramienta eran las armas. Hasta que un montón de mujeres empezaron a entrar en arqueología y resulta que empezaron a preguntar ¿y por qué no los jarrones? ¿Por qué no es esto una herramienta? ¿Por qué no consideramos estas otras cosas también como evidencia de que existen otro tipo de herramientas? Entonces, esto es lo que pasa cuando tenemos comunidades científicas diversas, con distintas experiencias, podemos entender la evidencia también de otras maneras. La medida en que se creen que ciertas suposiciones están justificadas, por ejemplo, que solamente los hombres pueden estar enterrados con armas, o identificar y evaluar los riesgos que están relacionados, por ejemplo, con la investigación. ¿Qué entendemos como riesgo? ¿Para quién es riesgo? Estoy seguro que muchas de vosotras habéis oído, como sabéis, el 99% de los métodos anticonceptivos los tienen que utilizar las mujeres. Un montón para las mujeres, solamente 2 para hombres. Y llevamos unos cuantos años intentando que haya un anticonceptivo, una píldora para hombres. En uno de los primeros experimentos, ahora hay otra que está llegando ya a la fase 3ª, pero uno de los primeros, de estas primeras píldoras que se utilizaba contra los hombres, para los hombres, no contra ellos, para ellos, a la fase 2ª se dejó de utilizar, se paró el experimento porque esto no os lo digo en broma, porque algunos de los síntomas eran calores, un poco de depresión, desánimo, y entonces dijeron que las farmacéuticas, fueron las farmacéuticas interesantemente, no los hombres que estaban participando en el experimento. Pero la cuestión es que eso se consideraba demasiado arriesgado en el caso de los hombres, pero en el caso de las mujeres, pues aquí estamos todas. Entonces, esta cuestión es también una de las cuestiones que cuando tenemos comunidades científicas diversas, pues entonces podemos
hacer otras preguntas y pensar en otros riesgos. Esta imagen, que es una imagen muy típica y que preguntaba cómo se decía esto en español porque no sabía, pero esta pipeta, pipetas, no era pipeta, tubería, la tubería que sé cómo era... que tiene pérdidas. Esta imagen que es muy típica, esto es lo que hablamos cuando hablamos de las mujeres en la ciencia, esta es la imagen que tenemos. Las mujeres, empezamos todas, tenemos un montón de mujeres estudiando en los primeros años, luego todas nos hacemos doctoras y luego por la mitad nos caemos, nos vamos. Esta imagen a mí me parece muy problemática por la siguiente razón. Estas metáforas que utilizamos para resolver los problemas de diversidad y que pueden ser problemáticos, porque lo que se hace, lo que se utiliza es luego el énfasis en los números. Si ponemos taponcitos ahí, pues entonces tenemos más mujeres. Pero la cuestión es que puede ser que no importe que tengamos más mujeres si el sistema que tenemos sigue siendo un sistema donde las mujeres nos comportamos como se supone que nos tenemos que comportar, en vez de traer estas preguntas disidentes, estas preguntas distintas, estas maneras de interpretar la evidencia de manera distinta, todas estas cosas de una manera distinta. Si tenemos muchas, pero no lo hacemos, pues entonces de poco nos sirve tener muchas. Está bien que tengamos muchas, porque una de las cosas es que con un poco de ayuda, pues entonces a lo mejor podemos cambiar las cosas. Pero me preocupa a veces que nos centremos demasiado en las cifras. Lo que necesitamos, obviamente, esto no es cosa nueva, obviamente. Necesitamos soluciones estructurales. No nos vale que tengamos a la científica fantástica. Lo que necesitamos es cambios estructurales que nos permita tener a muchas científicas fantásticas y a otras no fantásticas. Porque parece que aquí las mujeres tenemos que ser todas fantásticas para que se nos preste atención. Y lo que queremos es poder no ser fantástica, hacer lo que nos venga bien sin tener que ser fantástica para que alguien nos respete como científica o filósofa o lo que sea. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambios en las estrategias de educación científica, implementar mejores programas de mentoría, que los tenemos muy malos para las mujeres, por supuesto, abordar los desafíos relacionados con el cuidado de los miembros de la familia y cambios en la evaluación profesional. Una de las cosas que se menciona más, por ejemplo, es cuando siempre se compara a las mujeres con lo que hacen los hombres, ¿no? Las mujeres publican menos, tienen menos patentes, tienen todo menos, hacemos menos. Y una de las cosas que yo, que estoy interesada en cambiar los sistemas de evaluación que utilizamos, entonces me pregunto, pero si la mayoría de lo que se publica son estupideces, ¿por qué queremos que las mujeres publiquen más? Lo que tendremos que hacer es mirar otras maneras de entender qué es lo bueno en la ciencia y vamos a ver si todos y todas podemos hacer esas cosas buenas en la ciencia en vez de todos aquí dedicarnos todas a hacer, efectivamente, a publicar más. Ya he visto que te has levantado, así que voy a acabar con esto de, aquí veis los estereotipos. Si no cambiamos si no tenemos cambios estructurales, estos estereotipos van a seguir manteniéndose y las mujeres vamos a seguir repitiendo los mismos estereotipos porque obviamente estamos en un contexto donde tenemos que sobrevivir. Aunque seamos muy inconscientes, aunque queramos eliminar esos estereotipos, tenemos que sobrevivir en un mundo donde esos estereotipos son los que se mantienen. Entonces, bueno, pues aquí las únicas maneras de hacer esto es, como digo, cambiando todos los sistemas. Una de las cosas es que, como se había comentado, las creencias sobre las habilidades de las mujeres predicen la subrepresentación. Ya pensamos que las niñas no van a ser buenas en ciencia y resulta que las niñas no van a ser buenas en ciencia, no van a hacer ciencia. Sorpresa, sorpresa. Si no tenemos a los cambios, como digo, todos estos cambios, los patrones culturales, no vamos a conseguir que estas comunidades diversas
cambien la manera en la que se hace la ciencia, pregunten cosas distintas que nos interesan a todas, se preocupen por cosas que nos interesen a todas y hagan una ciencia que nos convenga a todas en vez de la ciencia que se está haciendo. Seguirán bloqueándose, obviamente, seguirá sin escucharse a las mujeres porque no se les va a conceder la autoridad epistémica que tienen. Hasta que no cambiemos estos sistemas. Como digo, aquí todas las investigaciones que se han hecho, una de las cosas más interesantes que hablaba ayer es que tenemos muchos estudios, como sabemos todas, de la discriminación contra las mujeres en la ciencia y en la academia. Y así y todo, particularmente los hombres, en este caso los hombres en STEM, en todas las ciencias tecnológicas y científicas, tienden a cuestionar la evidencia en cuestiones de género. Siempre hay el pero. Siempre hay el pero a lo mejor es que no trabajan bastante estas mujeres, pero a lo mejor es que se dedican mucho a sus hijos, pero a lo mejor es que no escriben lo suficientemente bien. Entonces, a pesar de que pueden entender que efectivamente hay esta discriminación contra las mujeres, el pero siempre mantiene y entonces no tenemos por qué seguir haciendo, no tenemos por qué hacer caso a cómo se hace. Una ciencia responsable exige comunidades científicas diversas. Muchas gracias. Muchas gracias, Inmaculada. No sé si tenéis una pregunta muy cortita o una respuesta muy cortita por parte de Inmaculada y si no pasamos directamente. ¿Se me oye? Muy rápido. Has hecho un comentario al principio. Conocemos los problemas, tenemos los datos. Sí. Yo no estoy de acuerdo contigo. Nos faltan datos. Faltan muchos datos. Sobre todo, si hablamos del Estado español, no te digo que en los países anglosajones o en Estados Unidos en concreto sí que se ha recogido mucho, pero aquí no tanto. Faltan muchos datos. Y yo puedo aportar datos de lo que yo veía en las clases de estudiantes de media de acceso a la carrera altísimo por detrás de medicina y veo datos de distribución de hombres y mujeres a favor de las mujeres y de participación en clase y de preguntas en clase. Y los que preguntaban eran los hombres, los chicos. Vale. Entonces, faltan recoger muchos datos y preguntarse, y hay investigaciones en marcha, muchas aquí y en otros sitios, ¿qué es lo que está pasando? Porque sí que llegan, en contra de lo que se ha dicho antes, las adolescentes llegan a las carreras científicas, las adolescentes sacan mejores notas en selectividad y hay menos abandono escolar en secundaria, en el lado de las chicas. ¿Qué es lo que pasa? Porque eligen, como decían esta mañana, física, los chicos predominantemente y no las chicas, o informática y no las chicas. Y se van a las carreras bio ellas o a las de cuidados, ¿no? Hay datos, pero hay que recoger muchos más, hay que preguntarlas. ¿Qué pasa? Tener muchos, siempre podemos recoger muchos datos más, pero la cuestión es que tenemos suficientes datos como para cambiar las cosas y no los estamos utilizando para cambiar las cosas. Y ya me callo porque si no. Hasta luego.